Un objeto verde, alargado y silencioso, viaja por el sistema solar con una velocidad que rompe todos los límites conocidos. No pertenece a nuestro Sol, no nació en nuestro vecindario cósmico y, sin embargo, atraviesa su corazón como si estuviera siguiendo un destino trazado hace miles de millones de años. Este visitante se llama 3I Atlas, y su presencia está reescribiendo lo que creíamos saber sobre los cometas interestelares. Descubierto por el sistema de rastreo Atlas, este cuerpo viaja a casi 58 kilómetros por segundo, una velocidad tan alta que ningún objeto ligado gravitacionalmente al Sol podría sostener. Su trayectoria hiperbólica confirma un hecho innegable. 3I Atlas viene de otro lugar de la galaxia, un fragmento errante de un sistema desconocido que, por una coincidencia astronómica, ahora cruza el nuestro. Pero, ¿por qué ha captado tanto la atención de los astrónomos? Porque su comportamiento no se ajusta a ningún modelo previo. Su brillo se incrementó mucho antes de acercarse al Sol. Su cola parece desafiar la dirección del viento solar y su composición química sugiere una mezcla de materiales que no coinciden con nada visto antes en el sistema solar. Cada dato recogido revela una historia de orígenes profundos, posiblemente en regiones antiguas de la Vía Láctea. Lo que ocurre con 3I Atlas no es solo una observación más, es un recordatorio de que el cosmos aún guarda secretos que ni la ciencia más avanzada ha logrado descifrar. Y hoy, la pregunta resuena en todo el mundo. ¿Qué está pasando realmente con el 3I Atlas? Antes de comenzar, no olvides dejar tu me gusta si te apasiona la astronomía tanto como a nosotros, y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde viaja la curiosidad humana. El 3I Atlas no es un cometa cualquiera, es un viajero interestelar, un objeto que no nació bajo la influencia del Sol, sino en algún lugar remoto de nuestra galaxia. Lo que lo hace tan fascinante no es solo su procedencia, sino la forma en que está cambiando nuestra comprensión del cosmos. Desde su descubrimiento, los telescopios de la NASA, la ESA y observatorios independientes han seguido cada movimiento de este visitante con una precisión nunca antes aplicada a un cometa forastero. A diferencia de los cometas comunes, el 3I Atlas no sigue un ciclo que lo lleve de regreso. Su trayectoria hiperbólica lo llevará a abandonar el sistema solar para siempre, dejando tras de sí solo rastros de datos, imágenes y preguntas. Cada día que pasa nos ofrece una oportunidad única para estudiar cómo se comporta un objeto formado bajo condiciones completamente distintas a las del entorno solar. En este documental analizaremos su viaje actual, su composición, su origen y las razones por las que los científicos lo consideran uno de los hallazgos más significativos de los últimos años. Detrás de su brillo verdoso y su velocidad extrema, el 3I Atlas podría estar revelando secretos sobre el pasado más antiguo de la galaxia. Prepárate para explorar los detalles que explican qué está pasando realmente con el 3I Atlas. En el inmenso escenario del cosmos, donde los planetas giran obedeciendo leyes milenarias y las estrellas nacen y mueren en un ciclo perpetuo, un visitante inesperado ha cruzado la frontera de nuestro sistema solar. Su nombre es 3I Atlas, un cometa interestelar que ha despertado la atención de toda la comunidad científica internacional. A diferencia de los millones de cometas que orbitan nuestro Sol en trayectorias elípticas, este objeto no pertenece a nuestro vecindario cósmico. Su origen es exterior, posiblemente en un sistema estelar remoto, y su paso fugaz representa una oportunidad irrepetible para estudiar material formado en otro rincón de la galaxia. La denominación 3I indica que es el tercer objeto interestelar identificado oficialmente por la ciencia. Antes de él,
llegaron dos visitantes, el misterioso Oumuamua, descubierto en 2017, y el cometa 2I Borisov, hallado en 2019. Sin embargo, el 3I Atlas destaca entre ellos por su tamaño, su luminosidad y la complejidad de su comportamiento. Fue detectado por el Sistema de Rastreo Atlas, un conjunto de telescopios automatizados diseñado para encontrar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Pero lo que encontraron los astrónomos no era una amenaza, sino una ventana al pasado galáctico. Desde su identificación, múltiples observatorios en Tierra y en el espacio han centrado su atención en este cuerpo alargado, de color verde esmeralda, que viaja a una velocidad de casi 58 kilómetros por segundo. Esa velocidad es demasiado alta para que el Sol pueda retenerlo, lo que confirma su naturaleza interestelar. En otras palabras, el 3I Atlas no está ligado gravitacionalmente a nuestra estrella. Está de paso. Llegó desde regiones profundas de la Vía Láctea y tras cruzar el corazón de nuestro sistema, continuará su viaje hacia el espacio interestelar, sin volver jamás. Lo que lo hace tan especial no es solo su procedencia, sino las señales físicas y químicas que ha mostrado desde su llegada. Los astrónomos notaron que comenzó a activarse, es decir, a liberar gases y polvo, mucho antes de lo que ocurre con un cometa típico. Normalmente, un cometa empieza a sublimar su hielo y a formar una coma cuando se acerca a la órbita de Júpiter o más adentro, donde el calor solar se intensifica. Pero el 3I Atlas ya mostraba actividad mucho más allá de esa distancia. Eso significa que sus hielos son distintos, formados por sustancias que se evaporan a temperaturas más bajas, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, en lugar del agua. Esa diferencia es una pista directa sobre el entorno en el que nació. Los primeros espectros obtenidos mostraron una composición anómala. Su luz reveló un tipo de polarización inusual, lo que sugiere que las partículas que reflejan la luz solar son más porosas o tienen una estructura distinta a la de los cometas del sistema solar. Este detalle, aparentemente técnico, es de enorme valor para la astronomía, porque significa que estamos viendo polvo y materiales que se formaron bajo condiciones diferentes a las que existen cerca del Sol. En cierto sentido, observar al 3I Atlas es como mirar una cápsula del tiempo interestelar. Las imágenes captadas por el telescopio TESS y posteriormente por instrumentos terrestres mostraron un halo brillante que rodeaba al núcleo del cometa, lo que confirmaba una intensa actividad incluso a grandes distancias. Conforme se aproximaba al Sol, su brillo aumentó de manera impredecible, algo que los científicos aún intentan modelar con precisión. No fue una simple variación de luz, fue una explosión de energía que evidenció un cambio químico dentro del cometa, posiblemente por el aumento repentino de vapor de agua a medida que las temperaturas subían. Este comportamiento, unido a su color verdoso y su forma alargada, llevó a varios investigadores a considerarlo el más dinámico y complejo de todos los objetos interestelares detectados hasta ahora. A diferencia de Oumuamua, cuya superficie parecía seca y sin coma visible, o de Borisov, que mostraba un comportamiento más convencional, el 3I Atlas combina características de ambos, la velocidad y rareza del primero y la actividad intensa del segundo. Es un híbrido cósmico, un testigo de procesos que la Tierra jamás podría reproducir. A lo largo de los meses previos a su perihelio, su punto de máxima aproximación al Sol, que ocurre a 1.4 unidades astronómicas dentro de la órbita de Marte, los científicos han seguido cada variación en su brillo y dirección. El 3I Atlas viaja por un trayecto casi lateral con respecto al plano de la eclíptica, una entrada poco común, casi como si hubiera golpeado el sistema solar desde un costado. Su paso es tan veloz
que apenas permanece semanas en la zona más visible antes de volver a internarse en la oscuridad galáctica. Este evento, aunque breve en tiempo humano, representa un hito científico. Por primera vez, se puede observar cómo un cometa interestelar reacciona ante la radiación solar, cómo cambia su composición y cómo sus materiales se transforman al enfrentarse al calor de una estrella. Cada fotón que emite, cada partícula que libera, transporta información sobre su estructura interna y sobre el entorno en que se formó, quizá hace más de 7.000 millones de años, en una región antigua del disco grueso de la Vía Láctea. Las instituciones científicas han coordinado una red internacional de observación. El telescopio James Webb, el Hubble, el WLT en Chile y varios radiotelescopios en Europa y Norteamérica han colaborado para obtener datos simultáneos. El objetivo no es solo estudiar un cometa, es analizar el comportamiento de la materia primordial, que viaja entre estrellas. Lo que se descubra podría ofrecer pistas sobre cómo se forman los sistemas planetarios y qué tan comunes son los materiales necesarios para la vida. Mientras el público mira las imágenes con asombro, los científicos procesan terabytes de información, espectros de luz, curvas de brillo, emisiones de gas, patrones de movimiento. Cada dato se compara con los modelos existentes y casi todos muestran desviaciones. El 3I Atlas no encaja en los moldes conocidos. Esa es precisamente su mayor virtud: obligar a la ciencia a reformular preguntas que creíamos respondidas. A medida que el cometa se acerca a su perihelio, el Sol lo oculta parcialmente, dificultando las observaciones directas. Durante este periodo, el resplandor solar actúa como un muro de luz, impidiendo que los telescopios ópticos lo sigan. Sin embargo, los instrumentos infrarrojos y de radio aún pueden registrar señales débiles. Es un momento de expectativa global. Nadie sabe exactamente cómo reaccionará el cometa al calor extremo. Podría fragmentarse, cambiar de brillo o incluso desarrollar nuevas estructuras en su coma. El 3I Atlas es, en resumen, un mensajero galáctico que ha cruzado el vacío para recordarnos cuán pequeño es nuestro rincón del universo. Su estudio no solo amplía nuestro conocimiento sobre los cometas, sino también sobre la diversidad de los mundos que existen más allá del alcance de nuestras sondas. Su viaje es una historia de movimiento, energía y tiempo. Una historia que apenas comienza a contarse. El 29 de octubre marca uno de los momentos más esperados del año para la comunidad astronómica: el perihelio del 3I Atlas, su punto de máxima aproximación al Sol. Es aquí donde el visitante interestelar alcanza el clímax de su travesía a través del sistema solar. En este punto, se encuentra a tan solo 1.4 unidades astronómicas de nuestra estrella, es decir, dentro de la órbita de Marte. Puede parecer una distancia enorme para nosotros, pero a escala cósmica es un roce peligroso. Un instante en que la radiación solar, el viento estelar y la temperatura extrema ponen a prueba la resistencia de su estructura. Durante esta etapa, los astrónomos observan un fenómeno fascinante: la sublimación. Es el proceso mediante el cual los hielos del cometa, formados por compuestos volátiles como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, se transforman directamente en gas al recibir la energía del Sol. Este cambio de fase libera enormes cantidades de partículas, formando una envoltura luminosa alrededor del núcleo, conocida como la coma. La coma es, en esencia, la atmósfera temporal del cometa, una nube de gas y polvo que refleja la luz solar y le da ese aspecto fantasmal que tanto asombra en las imágenes captadas desde la Tierra. En el caso del 3I Atlas, la coma es especialmente brillante y extensa. Desde su descubrimiento, los instrumentos del telescopio Hubble y del observatorio Subaru en Hawái
detectaron un halo inusualmente grande para un objeto de su tamaño. Esto indica que su núcleo libera material con una intensidad sorprendente. Los modelos sugieren que el calor solar penetra las capas exteriores, haciendo que los gases atrapados durante miles de millones de años escapen violentamente al espacio. Cada emisión, cada fragmento que se desprende, está registrando la historia térmica del cometa. Sin embargo, el 3I Atlas enfrenta una desventaja significativa durante su perihelio. La luz del Sol lo oculta casi por completo. Desde la perspectiva terrestre, el brillo solar es tan intenso que incluso los telescopios más avanzados tienen dificultades para observarlo directamente. Durante estas semanas críticas, los científicos dependen de observaciones indirectas, utilizando coronógrafos, instrumentos diseñados para bloquear el resplandor solar y revelar los objetos cercanos, o telescopios espaciales que operan en longitudes de onda infrarrojas. Estas herramientas permiten seguir la evolución del cometa incluso cuando su presencia física se pierde tras la cortina de luz solar. Los datos recogidos durante este periodo son esenciales. El aumento repentino en la actividad del cometa sugiere que está liberando no solo gases, sino también partículas metálicas y compuestos orgánicos complejos. Cada muestra espectral se convierte en una pieza del rompecabezas sobre su composición interna. Los científicos han identificado líneas de emisión correspondientes al dióxido de carbono, al monóxido de carbono y, en menor medida, al vapor de agua. Esto confirma que los hielos de 3I Atlas no están dominados por agua como los cometas del sistema solar, sino por compuestos más volátiles que se subliman a temperaturas mucho más bajas. Durante el perihelio, la dinámica de su cola, la característica más icónica de un cometa, también experimenta cambios drásticos. En condiciones normales, el viento solar empuja el gas y el polvo expulsado, formando una cola que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Pero en el caso de 3I Atlas, las primeras observaciones mostraron algo inesperado. Una cola que, en ciertos momentos, parecía dirigirse hacia el Sol. Este comportamiento anómalo desconcertó a los astrónomos. Una posible explicación es que, a la distancia inicial en que se encontraba, el viento solar era demasiado débil para dominar el flujo de gas, permitiendo que las partículas escaparan en direcciones opuestas antes de que la radiación solar las empujara definitivamente hacia atrás. Esa anticola temporal se convirtió en una de las imágenes más comentadas por la comunidad científica. Las simulaciones numéricas publicadas en revistas especializadas mostraron que este efecto podría deberse también a la geometría del cometa. Su eje de rotación y su forma alargada pueden provocar que los chorros de gas salgan en ángulos poco usuales, generando patrones que desafían las expectativas visuales. Con el paso de las semanas, el 3I Atlas desarrolló finalmente una cola más convencional, larga, estrecha y de tonalidad verdosa, compuesta principalmente por partículas de polvo y moléculas ionizadas. El color verde que adorna su halo y su cola es otro de los rasgos más llamativos. Esta tonalidad proviene de la disociación de moléculas de carbono diatómico, C2, bajo la radiación ultravioleta del Sol. Cuando estas moléculas son excitadas por la luz solar, emiten un brillo verde intenso que ha sido característico de muchos cometas activos, aunque en el 3I Atlas la intensidad de ese resplandor supera la media. Este fenómeno no solo es estético, ofrece información valiosa sobre los procesos fotoquímicos que ocurren en la superficie del cometa y sobre la abundancia relativa de carbono en su composición. Durante las semanas posteriores al perihelio, la comunidad científica espera detectar variaciones en su actividad. Los cometas suelen experimentar episodios de fragmentación cuando se enfrentan al calor solar extremo, especialmente si su estructura interna presenta fracturas o cavidades.
llenas de gas. En el caso del 3I Atlas, los investigadores han notado oscilaciones en su brillo que podrían indicar una rotación irregular o la expulsión de grandes volúmenes de material. De confirmarse, esto podría ayudar a estimar su densidad y cohesión interna, datos clave para entender cómo se forman los objetos interestelares. Pero más allá de los análisis técnicos, hay algo profundamente simbólico en este momento del viaje del 3I Atlas. Mientras su cuerpo helado se acerca al Sol, millones de personas en la Tierra observan imágenes de un objeto que viajó durante eones por el espacio interestelar, hasta encontrar brevemente la luz de una estrella ajena. En su trayecto, el cometa está sufriendo una transformación irreversible. El calor está alterando su superficie, liberando materiales que no habían visto la luz desde su formación. Es como si el Sol estuviera descifrando su historia, capa por capa, mientras lo empuja de regreso al vacío galáctico. En esta fase, las misiones espaciales desempeñan un papel crucial. Aunque ninguna nave ha sido enviada específicamente hacia el 3I Atlas, los instrumentos de monitoreo solar, como los del observatorio SOHO y las sondas estéreo de la NASA, han estado atentos a su paso. Estos observatorios, diseñados para estudiar la actividad del Sol, son capaces de captar objetos que se acercan a su entorno inmediato. Si las condiciones lo permiten, podrían registrar imágenes que, aunque pequeñas, ofrezcan valiosa información sobre el comportamiento de su coma y su cola bajo la intensa radiación solar. A medida que el cometa completa su paso por el perihelio y comienza a alejarse lentamente, su brillo podría disminuir, pero las observaciones no se detendrán. Los astrónomos esperan que, cuando emerja nuevamente del resplandor solar, a inicios de diciembre, se pueda medir cómo cambió su composición después de esta exposición extrema. Ese contraste, el antes y el después del perihelio, será uno de los aspectos más importantes para evaluar cómo la radiación estelar afecta a los objetos interestelares. En este punto de su viaje, el 3I Atlas ya no es solo un visitante lejano. Se ha convertido en un laboratorio natural que pone a prueba nuestras teorías sobre la materia, el calor y la evolución cósmica. Cada segundo que pasa cerca del Sol es una oportunidad única para observar cómo interactúa la materia que nació en otro sistema estelar con la energía de nuestra propia estrella. Este encuentro, aunque breve, quedará registrado en miles de observaciones que los científicos analizarán durante décadas. Y mientras el cometa continúa su travesía, silencioso, envuelto en su resplandor verde, la humanidad lo observa desde la distancia, consciente de que probablemente no veremos otro igual en mucho tiempo. Su paso marca una página más en la historia del sistema solar, un recordatorio de que el universo está lleno de viajeros desconocidos y de que cada uno de ellos tiene una historia que contar, escrita en hielo, polvo y luz. El descubrimiento del 3I Atlas no fue un evento casual, sino el resultado directo de la vigilancia constante del cielo que la humanidad mantiene desde hace décadas. La historia comenzó con una serie de detecciones automáticas realizadas por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, una red de telescopios robóticos distribuidos estratégicamente en Hawái y Chile. Este programa, financiado por la NASA, tiene un objetivo claro: detectar objetos que puedan representar un riesgo de impacto contra la Tierra. Sin embargo, el 3I Atlas no se acercaba a nosotros con intención de amenaza, sino como un mensajero de las profundidades del espacio interestelar. El 10 de abril de 2024, los algoritmos de detección de Atlas registraron un punto luminoso que no coincidía con ninguna órbita conocida. Su movimiento aparente era tan veloz que, en cuestión de horas, los astrónomos comprendieron que no podía pertenecer al sistema solar.
Las primeras mediciones de su velocidad radial indicaban un desplazamiento de más de 58 kilómetros por segundo con respecto al Sol, una cifra que superaba el límite necesario para escapar de su influencia gravitatoria. Esa velocidad, combinada con una trayectoria abierta, hiperbólica, solo podía significar una cosa: el objeto venía del espacio interestelar. Esa confirmación generó una ola de emoción en la comunidad científica. Desde el descubrimiento de Oumuamua en 2017, los astrónomos habían estado esperando una nueva oportunidad para observar un visitante interestelar con mayor claridad. A diferencia de aquel primer objeto, cuyo paso fue tan rápido y su tamaño tan pequeño que apenas pudo estudiarse, el 3I Atlas mostraba características mucho más favorables. Su brillo era intenso, su tamaño estimado mucho mayor, y su trayectoria lo mantenía dentro del rango de observación durante varios meses. Por primera vez, la humanidad tenía frente a sí un cuerpo foráneo que podía analizarse en detalle. El proceso de confirmación oficial se completó pocos días después, cuando observatorios independientes de todo el mundo verificaron las mediciones iniciales. El Minor Planet Center de la Unión Astronómica Internacional anunció su designación, 3I, el tercer objeto interestelar conocido, y Atlas, en honor al sistema que lo detectó. En cuestión de horas, la noticia recorrió el planeta. Los observatorios más potentes redirigieron sus instrumentos hacia esa nueva luz que se movía contra el fondo de estrellas. Era como si un extraño visitante acabara de ingresar a nuestro vecindario cósmico, trayendo consigo la historia de su mundo natal. Los análisis orbitales mostraron que el 3I Atlas provenía de una dirección próxima al centro galáctico, aunque no exactamente de él. Su trayectoria indicaba que había viajado por el espacio durante millones o incluso miles de millones de años antes de cruzar el plano de la eclíptica, la delgada franja donde orbitan la mayoría de los planetas. Este detalle fue especialmente interesante porque sugería que el cometa no era un fragmento expulsado recientemente de algún sistema estelar cercano, sino un cuerpo antiguo, quizás formado en las primeras generaciones de estrellas de la Vía Láctea. El análisis dinámico de su órbita, realizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y otros centros de investigación, indicó que su inclinación y velocidad no coincidían con ninguna población conocida de objetos transneptunianos ni con ningún cometa proveniente de la nube de Oort. En otras palabras, su origen no podía explicarse dentro del marco de nuestro sistema solar. Venía de afuera y su trayectoria no regresaría jamás. Esa característica lo convertía en un testigo único de los procesos que ocurren más allá del dominio del Sol. La idea de un objeto interestelar viajando por el espacio no es nueva. Los modelos de formación planetaria predicen que, durante el nacimiento de un sistema estelar, muchos fragmentos de roca y hielo son expulsados al espacio interestelar debido a las interacciones gravitatorias con planetas gigantes. Estos fragmentos vagan por la galaxia, cruzando de un sistema a otro, como polvo cósmico a gran escala. Sin embargo, hasta hace pocos años no teníamos evidencia directa de su existencia. Fue solo con la llegada de instrumentos capaces de escanear grandes porciones del cielo cada noche que se hicieron posibles detecciones como la del 3I Atlas. A medida que se acumulaban los datos, la magnitud de su descubrimiento se hacía más evidente. Los científicos estimaron que su núcleo medía entre 4.5 y 5.6 kilómetros de diámetro, lo que lo convierte en el mayor de los 3 visitantes interestelares conocidos. Su masa, aunque pequeña en comparación con los planetas, es suficiente para mantener una actividad cometaria significativa, liberando gas y polvo que forman una coma visible a millones de kilómetros. Este tamaño le da una ventaja observacional. Permite a los telescopios captar señales más claras de su composición,
rotación y comportamiento bajo la influencia del Sol. La velocidad del 3I Atlas, de aproximadamente 58 km por segundo, también lo diferencia de sus predecesores. Es casi el doble de la registrada en Borisov y considerablemente mayor que la de Oumuamua. Esta rapidez implica que la energía con la que fue expulsado de su sistema original fue extraordinaria, probablemente debido a una interacción cercana con un planeta gigante o con una estrella compañera. Algunos modelos sugieren que podría haber sido eyectado desde una región densa de la galaxia, quizás del llamado disco grueso, una zona compuesta por estrellas muy antiguas, formadas en los primeros miles de millones de años de la Vía Láctea. Esa posible procedencia añade un matiz fascinante a su historia. Si realmente nació en el disco grueso, entonces el 3I Atlas podría ser más antiguo que el propio Sol. La datación aproximada de esa región sugiere edades de hasta 7.600 millones de años. Eso significa que este cometa se formó cuando la galaxia era joven, cuando los elementos pesados recién comenzaban a distribuirse tras las primeras generaciones de supernovas. Lo que lleva en su interior, los hielos, los metales, los compuestos orgánicos, es una muestra directa de la química primitiva del cosmos. El análisis espectroscópico de su luz reforzó esa hipótesis. La ausencia de ciertos compuestos y la presencia de otros más volátiles, como el CO2, indican que el entorno donde se formó era mucho más frío y con una radiación estelar más débil que la del Sol. Eso concuerda con la idea de un sistema situado en una región tranquila de la galaxia, donde los procesos de formación planetaria ocurrieron lentamente, sin la violencia de las zonas más activas del disco galáctico. Cada una de estas pistas hace del 3I Atlas un objeto invaluable para la ciencia moderna. No solo representa una oportunidad para estudiar la materia interestelar, sino también para comprender los procesos que moldearon la evolución química de la galaxia. Si los cometas de nuestro sistema solar son cápsulas del tiempo que conservan la memoria de su formación hace 4.600 millones de años, entonces un cometa interestelar como este es una cápsula aún más antigua, una reliquia de tiempos en los que ni siquiera existía la Tierra. Con cada observación, el misterio se profundiza. El hecho de que el 3I Atlas se dirija ahora hacia el Sol, cruzando nuestro espacio planetario, es una coincidencia astronómica de proporciones extraordinarias. Si su trayectoria hubiera variado apenas unos grados, nunca lo habríamos detectado. Pero la naturaleza, impredecible como siempre, lo alineó de tal manera que los telescopios humanos pudieran captar su paso. Y ese breve instante, apenas unos meses en su viaje de miles de millones de años, nos está permitiendo contemplar algo que trasciende la escala humana. En su viaje, el 3I Atlas no solo ha despertado preguntas científicas, sino también filosóficas. ¿Cuántos de estos viajeros cruzan silenciosamente el vacío sin ser vistos? ¿Cuántas historias cósmicas se pierden en la oscuridad, esperando el azar de una detección? Cada objeto interestelar que encontramos nos recuerda que el universo es dinámico, que los sistemas estelares no son entidades aisladas, sino nodos de una red galáctica en la que la materia fluye constantemente. En ese flujo, fragmentos como el 3I Atlas llevan consigo los vestigios de mundos que quizás ya no existen. Así, su descubrimiento no es solo un logro técnico, sino una conexión entre sistemas, una muestra tangible de la unidad material del cosmos, un fragmento de otro, Sol, cruzando frente al nuestro, iluminado brevemente antes de desaparecer de nuevo en la vastedad de la galaxia. Cuando el 3I Atlas fue confirmado como un objeto interestelar, la comparación inmediata con sus dos predecesores fue inevitable. Hasta ese momento, la humanidad solo había sido testigo de dos visitantes procedentes de fuera del sistema solar,
el misterioso Uni Oumuamua en 2017 y el dinámico 2I Borisov en 2019. Sin embargo, el 3I Atlas se distingue de ambos de una manera tan marcada que parece pertenecer a una categoría completamente nueva de viajeros cósmicos. Su tamaño, su comportamiento y su interacción con la radiación solar desafían lo que creíamos comprender sobre la naturaleza de los cuerpos interestelares. Oumuamua fue el primero en abrir esta puerta. Su descubrimiento revolucionó la astronomía porque mostraba una trayectoria hiperbólica, evidencia clara de que no estaba ligado al Sol. Pero su forma y comportamiento desconcertaron a los científicos. Carecía de coma visible, no emitía gases detectables y aún así aceleraba, de manera leve e inexplicable, al alejarse del Sol. Esa anomalía dio pie a una avalancha de teorías, algunas científicas y otras puramente especulativas, sobre su origen y composición. En cambio, el 2I Borisov ofreció un espectáculo más familiar. Su apariencia era la de un cometa clásico, una coma brillante, una cola bien definida y una actividad predecible. Sin embargo, su velocidad y su composición química, rica en monóxido de carbono, confirmaban que provenía de otro sistema estelar. El 3I Atlas, sin embargo, combina lo mejor y lo más extraño de ambos mundos. Es el más grande de los tres, con un diámetro estimado de hasta 5.6 kilómetros, lo que lo hace comparable en tamaño a los cometas más notables del propio sistema solar. Su masa le permite conservar una atmósfera de gas densa y duradera durante su acercamiento al Sol, produciendo un resplandor visible incluso a grandes distancias. Mientras que Oumuamua era una roca inerte y Borisov un cometa pequeño pero activo, el 3I Atlas es un coloso interestelar que demuestra una actividad extrema y una estabilidad sorprendente al mismo tiempo. Otra diferencia fundamental es la velocidad. Mientras que Borisov cruzó el sistema solar a unos 32 kilómetros por segundo y Oumuamua lo hizo a cerca de 26, el 3I Atlas viaja a casi 58 kilómetros por segundo. Esa velocidad no solo lo convierte en el objeto natural más rápido jamás observado atravesando nuestra región planetaria, sino que también implica una energía de expulsión mucho mayor. Para alcanzar semejante impulso, debió haber sufrido una eyección violenta de su sistema de origen, probablemente tras un encuentro gravitatorio cercano con un planeta masivo, o incluso con una estrella compañera. La dirección de su entrada también es notable. A diferencia de sus antecesores, que cruzaron el sistema solar desde trayectorias inclinadas respecto al plano de la eclíptica, el 3I Atlas llegó casi de forma lateral, intersectando el plano donde orbitan los planetas en un ángulo mínimo. Esta orientación lo coloca en una ruta casi coplanar con la órbita terrestre, lo que facilita su observación, pero también significa que su trayectoria fue una coincidencia extremadamente precisa. Es como si el cometa hubiera rozado nuestro sistema desde un costado, sin impacto, pero dejando tras de sí una huella visible. Esa entrada lateral produjo efectos observacionales fascinantes. Los telescopios registraron cómo su cola parecía desplazarse en una dirección casi perpendicular al plano solar, creando una geometría poco común. Las simulaciones del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian mostraron que ese ángulo de entrada podría haber amplificado los efectos del In-22, viento solar sobre la coma, generando la apariencia de una anticola durante las primeras fases de su acercamiento. Este comportamiento, que en su momento causó confusión entre los astrónomos aficionados, ahora se entiende como una consecuencia directa de su orientación orbital única. Otro aspecto que diferencia al 3I Atlas de sus predecesores es su composición. Mientras que Borisov mostraba características químicas semejantes a los cometas del sistema solar,
Aunque con abundancias más altas de ciertos compuestos volátiles, el 3I Atlas presenta una firma espectral completamente distinta. Las mediciones realizadas por el telescopio James Webb revelaron que su coma está dominada por dióxido de carbono, CO2, lo que sugiere un tipo de hielo formado a temperaturas extremadamente bajas. Esto implica que el lugar donde se originó debía estar lejos de su estrella madre, probablemente en los confines helados de su sistema original, donde el calor estelar apenas alcanzaba para sublimar el hielo de agua. Además, los análisis espectroscópicos detectaron una cantidad inusualmente alta de níquel en comparación con hierro, un desequilibrio poco común en los cometas conocidos. Este hallazgo desconcertó inicialmente a los científicos, ya que ambos metales suelen encontrarse en proporciones similares. Una de las teorías más aceptadas sugiere que los gases de CO2, al sublimarse, arrastran preferentemente átomos de níquel, liberándolos antes que el hierro, que requiere temperaturas más altas para volatilizarse. Más adelante, cuando el cometa se acercó al Sol, las observaciones registraron finalmente la presencia de hierro, equilibrando la relación esperada entre ambos elementos. Este proceso de liberación secuencial ofrece una oportunidad sin precedentes para estudiar cómo los distintos materiales se comportan bajo condiciones extremas de radiación solar. Otra diferencia notable reside en su estructura física. Aunque aún no se han obtenido imágenes directas de alta resolución de su núcleo, las estimaciones basadas en su brillo y en las variaciones de luz sugieren que el 3I Atlas tiene una forma elongada, posiblemente irregular, pero más simétrica que la de Oumuamua. Su rotación parece ser estable, con un periodo estimado de entre 10 y 12 horas, lo que indica que no está fragmentándose, al menos por ahora. Esta estabilidad contrasta con la tendencia al desmoronamiento que suelen mostrar los cometas que se aproximan demasiado al Sol. En el ámbito comparativo, el 3I Atlas también ha mostrado una capacidad sorprendente para mantener su cohesión estructural. Mientras que el cometa C2019 IC4, también denominado Atlas, aunque sin relación con este objeto interestelar, se fragmentó espectacularmente durante su aproximación solar, el 3I Atlas ha resistido tensiones térmicas mucho mayores sin signos de ruptura. Esta resistencia sugiere una densidad más alta o una composición más compacta, lo que plantea interrogantes sobre su formación. Si realmente proviene de una región del disco grueso galáctico, podría haberse formado bajo presiones más elevadas o a partir de materiales diferentes a los que encontramos en los cometas locales. Otra diferencia clave radica en la interacción del 3I Atlas con la luz solar. Los estudios de polarización indican que refleja la luz de manera muy diferente a la mayoría de los cometas conocidos. Su polarización negativa extrema sugiere que las partículas de polvo en su coma tienen una textura o tamaño inusuales, posiblemente producto de una composición química distinta o de una historia térmica más antigua. Este rasgo lo convierte en un laboratorio natural para investigar cómo varían las propiedades ópticas del polvo cósmico según su origen galáctico. En términos de observación, el 3I Atlas ha ofrecido a los astrónomos un rango de oportunidades sin precedentes. Su luminosidad, mayor de lo esperado, permitió que incluso telescopios medianos pudieran rastrearlo desde la Tierra antes de que el brillo solar lo ocultara. Además, su paso relativamente cercano a Marte, una distancia menor a la que separa al planeta rojo del Sol, abrió la posibilidad de que las sondas marcianas captaran imágenes directas de su paso. Aunque los primeros reportes indican que las cámaras del rover Perseverance y del orbitador ExoMars registraron destellos compatibles con su presencia, los datos aún están en proceso de análisis. Comparado con Oumuamua y Borisov, el 3I Atlas representa un salto cualitativo en la comprensión de los visitantes interestelares, donde el primero dejó preguntas sin respuesta y el segundo ofreció un vistazo parcial.
El tercero combina volumen, velocidad y composición para ofrecer un retrato más completo de lo que podría considerarse un cometa tipo interestelar genuino. No es solo un viajero solitario, sino una muestra tangible de que la materia se intercambia entre sistemas estelares de forma continua. Su existencia confirma que la galaxia es un espacio dinámico, donde los fragmentos de mundos antiguos cruzan caminos con civilizaciones que apenas comienzan a observar el cielo. Así, el 3I Atlas no solo supera a sus predecesores en tamaño y brillo, sino que también amplía las fronteras del conocimiento astronómico. Cada diferencia observada entre estos tres objetos refuerza la idea de que no existe un solo tipo de cometa interestelar, sino una amplia diversidad de materiales, estructuras y comportamientos moldeados por los entornos únicos en los que se formaron. En esa diversidad, quizás se encuentre la clave para entender la evolución de la materia en toda la Vía Láctea. Comprender de dónde proviene el 3I Atlas es intentar seguir el rastro de un viajero que ha cruzado incontables abismos galácticos. Su trayectoria, determinada por observaciones de alta precisión y simulaciones orbitales, apunta hacia una región del cielo próxima a la constelación de Hércules, una dirección cercana al centro de la Vía Láctea. Sin embargo, este no es un simple dato astronómico. Es la pista que sugiere que el cometa podría haberse originado en uno de los lugares más antiguos y tranquilos de nuestra galaxia, el llamado disco grueso. El disco grueso de la Vía Láctea es una vasta estructura compuesta por estrellas envejecidas, muchas de ellas formadas hace más de 8.000 millones de años, cuando la galaxia era aún joven. A diferencia del disco delgado, donde se encuentran el Sol y la mayoría de los sistemas estelares actuales, el disco grueso tiene una densidad menor y está formado por estrellas de baja metalicidad, es decir, con escasa presencia de elementos pesados. En ese ambiente de calma y estabilidad, las colisiones eran poco frecuentes, y los materiales primordiales sobrevivieron casi intactos. Si el 3I Atlas proviene de esa región, entonces es un testigo del pasado remoto, una reliquia galáctica preservada durante eones. Los cálculos realizados por el Observatorio Europeo Austral y el Instituto de Astrofísica de París coinciden en que la dirección de entrada del 3I Atlas se alinea con una órbita retrógrada respecto al movimiento del Sol en la galaxia. Esto significa que el objeto no viaja en el mismo sentido que la rotación galáctica, sino en sentido contrario. Esa característica es típica de los cuerpos que provienen de regiones más antiguas y con dinámicas distintas a las del disco actual. En términos simples, el 3I Atlas podría estar atravesando nuestra zona estelar, como un fósil que se desplaza contra la corriente del río galáctico. Las simulaciones dinámicas permiten retroceder su trayectoria hipotética miles de millones de años en el tiempo, según los modelos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos de la NASA, CNEOS. Su velocidad actual y su vector de movimiento son consistentes con un objeto que fue expulsado de su sistema natal tras una interacción gravitatoria violenta. En algún momento, quizás hace 6 o 7 mil millones de años, el 3I Atlas orbitaba una estrella similar al Sol, o un poco más fría, situada en una región exterior del disco grueso. Un encuentro cercano con un planeta gigante, comparable a Júpiter o Saturno, lo habría catapultado al espacio interestelar, liberándolo de la atracción de su estrella y enviándolo a un viaje sin retorno. Durante ese exilio cósmico, el 550 cometa atravesó regiones interestelares donde la densidad de gas es casi nula y la radiación galáctica actúa como una erosión constante. En ese entorno, sus capas externas sufrieron transformaciones químicas. Los compuestos más volátiles se evaporaron lentamente, mientras que los minerales metálicos y los hielos más resistentes quedaron sellados bajo una corteza endurecida por millones de años
de exposición a los rayos cósmicos. Por eso, cuando el 3I Atlas ingresó en el sistema solar, su superficie mostraba signos de antigüedad extrema, una textura rugosa y un comportamiento térmico que difería de los cometas jóvenes formados cerca del Sol. Lo más fascinante es que, a pesar de 1900, su edad y de su viaje intergaláctico, el núcleo del cometa sigue siendo sorprendentemente activo. Esto sugiere que sus capas internas permanecieron aisladas y protegidas del entorno exterior, conservando materiales en su estado original. Al aproximarse al Sol, esos compuestos comenzaron a sublimarse por primera vez en miles de millones de años, liberando gases que nunca habían interactuado con ninguna estrella desde su formación. Cada emisión que los espectroscopios detectan hoy representa una exhalación del pasado galáctico, una muestra directa de la química primordial que existía mucho antes del nacimiento de la Tierra. La hipótesis de su origen en el disco grueso también se ve respaldada por su composición química. Los cometas formados en regiones antiguas de la galaxia tienden a tener una menor proporción de elementos metálicos pesados y una mayor abundancia de gases simples como el monóxido y el dióxido de carbono. Eso concuerda con las observaciones del 3I Atlas, cuya coma está dominada precisamente por CO2, un compuesto que se sublima a temperaturas muy inferiores a las del hielo de agua. Este detalle indica que el cometa se formó en un entorno frío, alejado de cualquier fuente de calor intensa, posiblemente en los límites exteriores de su sistema de origen. Los modelos térmicos elaborados por el Instituto Max Planck de Física Solar también han propuesto que la estructura interna del 3I Atlas podría contener capas alternas de hielo y polvo metálico, una configuración que actúa como aislante natural. Esta disposición permitiría que el calor solar penetre lentamente, provocando liberaciones graduales de gas en lugar de explosiones repentinas. Tal comportamiento explicaría por qué el cometa no ha mostrado signos de fragmentación pese a las temperaturas extremas a las que está expuesto. Desde un punto de vista estadístico, la llegada del 3I Atlas a nuestro sistema solar es un evento extremadamente improbable. Los cálculos indican que un objeto interestelar de este tamaño solo atraviesa el vecindario solar una vez cada varios siglos. Esto convierte su visita en una oportunidad irrepetible para los astrónomos modernos. Cada observatorio que apunta sus instrumentos hacia este cuerpo está consciente de que podría no repetirse un evento similar durante generaciones. El 3I Atlas se ha convertido, en cuestión de meses, en el objeto más estudiado del firmamento. Algunos científicos han planteado que su paso podría ayudarnos a afinar los modelos de dinámica galáctica. Al comparar la velocidad y dirección del cometa con los movimientos estelares conocidos, es posible obtener información sobre las fuerzas gravitatorias que actúan a gran escala en la Vía Láctea. En otras palabras, el 3I Atlas no solo es un mensajero de su propio sistema, sino también un instrumento que revela cómo se comporta el tejido gravitacional de la galaxia. A medida que se recopilan datos, un consenso comienza a tomar forma. El 3I Atlas probablemente nació en una región antigua del disco grueso, fue expulsado hace miles de millones de años y viajó sin rumbo hasta encontrarse con el Sol por pura coincidencia gravitatoria. Ese viaje lo convirtió en una cápsula de tiempo galáctica, un testimonio de la historia química del universo antes de la formación de los mundos modernos. Su antigüedad estimada, entre 7 y 7.6 mil millones de años, lo convierte en uno de los objetos más viejos jamás observados directamente. Si los cálculos son correctos, el 3I Atlas se formó cuando el Sol aún no existía, y la Tierra no era más que un futuro improbable en la vastedad del espacio. Durante ese tiempo inimaginable, su núcleo sobrevivió intacto, conservando las huellas químicas de un tiempo en que las primeras estrellas enriquecían el cosmos con elementos pesados.
cuando los astrónomos observan hoy el resplandor verdoso del 3I Atlas, no solo están viendo un fenómeno físico, están contemplando una reliquia que ha atravesado las edades. En su interior podría encontrarse la misma materia que, en otros lugares de la galaxia, dio origen a planetas, lunas y formas de vida. El cometa no es solo un visitante, es un fragmento de historia galáctica que ahora ilumina nuestro cielo. Así, su origen no se limita a una coordenada en el espacio, sino a una época en la que el universo era más joven, más frío y más silencioso. Un tiempo en que los granos de polvo interestelar comenzaban a unirse para formar los primeros mundos. Hoy, uno de esos fragmentos antiguos pasa frente a nosotros, recordándonos que cada estrella, cada planeta y cada ser vivo comparte los mismos átomos forjados en los fuegos de estrellas muertas hace miles de millones de años. El 3I Atlas, con su brillo verde y su silencio eterno, es la prueba tangible de esa conexión universal. Un viajero que partió antes de que existiéramos y que, por un breve instante, nos permite mirar hacia el pasado más remoto de nuestra galaxia. Las primeras observaciones detalladas del 3I Atlas marcaron un antes y un después en el estudio de los objetos interestelares. Desde el momento de su detección, los instrumentos más avanzados del mundo fueron dirigidos hacia él, con el propósito de analizar su brillo, su comportamiento y, sobre todo, su composición. En cuestión de días, los resultados iniciales comenzaron a revelar algo completamente inesperado. Este visitante interestelar no se comportaba como ningún cometa conocido. Su actividad era inusual, su color inconfundible y su espectro químico simplemente anómalo. El telescopio espacial TESS fue uno de los primeros en registrar su presencia antes de que cruzara la órbita de Júpiter. En las imágenes, el objeto ya mostraba un aumento sostenido de brillo, una señal inequívoca de que estaba activo a distancias donde los cometas normales permanecen inertes. Este detalle desconcertó a los astrónomos, porque la actividad cometaria suele comenzar solo cuando el calor solar es suficiente para sublimar el hielo de agua, algo que no ocurre más allá de los 5 o 6 unidades astronómicas del Sol. En cambio, el 3I Atlas empezó a liberar gas y polvo mucho antes de alcanzar esa zona. Las mediciones espectroscópicas obtenidas por el observatorio de Mauna Kea en Hawái mostraron que su coma, la nube difusa que rodea el núcleo, estaba dominada por dióxido de carbono, CO2, y monóxido de carbono, CXO, ambos compuestos que se subliman a temperaturas extremadamente bajas. Esa proporción inusual de gases confirmó que el 3I Atlas no estaba hecho principalmente de hielo de agua, como los cometas del sistema solar, sino de hielos más volátiles, formados en entornos mucho más fríos. Este hallazgo reforzaba la idea de que se originó en un sistema estelar lejano, donde la radiación solar era más débil y las temperaturas de formación eran considerablemente menores. El hecho de que el cometa se activara tan lejos del Sol implica que los hielos del 3I Atlas habían permanecido sellados bajo una capa superficial que actuaba como una especie de cápsula térmica. Durante su aproximación, pequeñas fracturas en esa corteza permitieron que el gas comenzara a escapar lentamente, generando un halo visible incluso en regiones donde el Sol apenas brillaba. Cada emisión observada era como una señal proveniente de las profundidades de su estructura, una exhalación congelada durante miles de millones de años que ahora encontraba su liberación. El color verdoso que tanto ha llamado la atención de astrónomos y del público no es un simple efecto visual. Está relacionado con la presencia de moléculas de carbono diatómico, C2, las cuales emiten luz verde cuando son excitadas por la radiación ultravioleta del Sol. Sin embargo, en el caso del 3I Atlas,
la intensidad del brillo verde es inusualmente alta. Esto sugiere una abundancia anómala de compuestos de carbono, lo que apunta a un entorno de formación rico en materia orgánica. La existencia de este tipo de moléculas en un cometa interestelar abre interrogantes fascinantes sobre la química de los sistemas estelares primitivos y sobre la posible distribución de los compuestos básicos de la vida a través de la galaxia. Otra de las características más intrigantes observadas en el 3I Atlas fue su polarización negativa extrema. En astronomía, la polarización de la luz reflejada por un cometa puede revelar información sobre las propiedades físicas de sus partículas de polvo, tamaño, forma, textura y composición. La polarización negativa indica que las partículas dispersan la luz de manera inusual, lo cual sugiere una estructura más porosa o irregular que la de los cometas típicos. Este resultado sorprendió a los investigadores, ya que ninguna muestra conocida de polvo cometario en el sistema solar presentaba un patrón tan marcado. La explicación más plausible es que el polvo del 3I Atlas contiene materiales que no se forman comúnmente en nuestro entorno solar. Algunos modelos apuntan a que podrían estar compuestos de silicatos amorfos mezclados con compuestos orgánicos complejos, posiblemente análogos a los detectados en las nubes moleculares interestelares. Si esto es correcto, entonces estamos observando por primera vez la materia prima con la que se construyen los mundos en otras regiones de la galaxia. Las observaciones también revelaron algo aún más inesperado. El cometa formó una coma, significativa mucho antes de llegar a las regiones internas del sistema solar, más allá de la órbita de Júpiter. Esta coma temprana se mantuvo estable durante meses, y su evolución fue monitoreada con precisión por telescopios ópticos e infrarrojos. Lo sorprendente es que la densidad de gas y polvo aumentaba de manera gradual, sin los picos bruscos que suelen acompañar la actividad de los cometas cuando se acercan al Sol. Esto sugiere un proceso de sublimación controlado, posiblemente regulado por capas internas alternadas de materiales con distintos puntos de fusión. Conforme se acercó al Sol, los espectros comenzaron a mostrar cambios significativos. Aparecieron señales claras de vapor de agua, un indicio de que las temperaturas superficiales habían alcanzado el punto necesario para sublimar el hielo de HC2O. Lo interesante es que esta transición química fue súbita. El vapor de agua, ausente durante los primeros meses, se volvió dominante en cuestión de semanas. Esa activación secundaria del cometa, observada desde distintos observatorios, permitió a los astrónomos estudiar un fenómeno poco comprendido: cómo cambian las proporciones químicas dentro de un cometa interestelar conforme se expone a niveles de radiación solar desconocidos para él. En los espectros obtenidos por el telescopio James Webb, se detectaron además señales débiles de moléculas orgánicas más complejas, como el formaldehído, H2CO, y posiblemente trazas de cianuro, CN. Aunque estas detecciones aún están bajo revisión, su presencia reforzaría la idea de que los ingredientes químicos básicos para la vida no son exclusivos de nuestro sistema, sino comunes en el material que circula entre las estrellas. Cada molécula identificada en el 3I Atlas se convierte en un mensaje del pasado, una evidencia directa de que la química orgánica es una constante universal. El estudio de la composición del 3I Atlas no se limitó al espectro visible. Los radiotelescopios de ALMA, en Chile, registraron emisiones en longitudes de onda milimétricas correspondientes al monóxido de carbono y al dióxido de carbono. Estos datos ayudaron a estimar la tasa de emisión de gas, que resultó ser sorprendentemente alta para un objeto que apenas comenzaba su aproximación al Sol. Los modelos de flujo indican que el cometa liberaba cientos de kilogramos de gas por segundo, una actividad comparable a la de los cometas más activos conocidos.
pese a encontrarse mucho más lejos y provenir de un entorno completamente distinto. El análisis de su brillo total también mostró una evolución anómala. En lugar de seguir la curva esperada para un cometa en fase activa, un aumento progresivo a medida que se acerca al Sol, el 3I Atlas experimentó episodios de aumento repentino y luego estabilización. Esta variabilidad podría deberse a la rotación del cometa, que expone distintas regiones de su superficie a la radiación solar. Si su eje está inclinado de manera pronunciada, algunos sectores podrían calentarse y enfriarse de forma alternada, liberando gas de manera intermitente. En el ámbito fotométrico, los observatorios europeos registraron un patrón de luz oscilante, una especie de pulso luminoso, que se repetía cada 11 horas aproximadamente. Este dato permitió inferir su periodo de rotación, lo que ayudó a construir los primeros modelos tridimensionales de su forma. Según las simulaciones, el 3I Atlas tendría un núcleo elongado, con una relación de ejes cercana a 2.1, lo que significa que es aproximadamente 2 veces más largo que ancho. Esa morfología alargada podría explicar por qué sus chorros de gas no salen en direcciones uniformes, sino en ángulos variables, generando las complejas estructuras observadas en su coma y su cola. Mientras tanto, las agencias espaciales han considerado este objeto una joya científica. La NASA, la ESA y la JAXA han compartido datos en tiempo real, comparando resultados para entender mejor su comportamiento. Incluso se han propuesto estudios para futuras misiones capaces de interceptar objetos interestelares con la intención de analizarlos directamente. Cada observación del 3I Atlas acerca a la humanidad a esa posibilidad. En definitiva, las observaciones iniciales y los análisis químicos del 3I Atlas confirman que estamos frente a algo mucho más complejo que un simple cometa. Este objeto actúa como una ventana abierta al pasado de la galaxia, ofreciendo evidencia directa de que la materia que circula entre las estrellas puede conservar su estructura y composición durante miles de millones de años. Lo que estamos aprendiendo de él no solo redefine la clasificación de los cuerpos interestelares, sino que también expande nuestra comprensión de cómo se distribuyen los elementos fundamentales de la vida en el universo. El 3I Atlas no solo viaja entre sistemas, transporta en su interior la historia química de la galaxia misma. En el estudio de los cometas, la presencia de metales pesados como el hierro y el níquel ha sido, desde hace décadas, una pista clave para comprender su formación y evolución. En el caso del 3I Atlas, sin embargo, las observaciones iniciales revelaron algo desconcertante. Los espectros registraban una abundancia clara de níquel, pero ninguna señal detectable de hierro. Este hallazgo, reportado por el Observatorio Europeo Austral, ESO, y confirmado más tarde por el telescopio Keck, sorprendió a los investigadores porque ambos metales suelen encontrarse juntos en proporciones casi idénticas en los cometas del sistema solar. Esa ausencia aparente de hierro planteó una pregunta intrigante. ¿Por qué un objeto interestelar, formado bajo condiciones desconocidas, mostraría una firma metálica tan asimétrica? La detección de níquel se realizó gracias a un conjunto de líneas de emisión en el espectro visible, particularmente en torno a los 340 y 350 nanómetros, una región asociada con el brillo característico de los metales vaporizados por radiación solar. Lo curioso fue que esas líneas aparecían incluso cuando el cometa se encontraba todavía lejos del Sol, en una zona donde las temperaturas no eran lo suficientemente altas como para volatilizar metales pesados. Esto indicaba que el níquel estaba siendo liberado no por calor extremo, sino posiblemente arrastrado por los gases más volátiles, como el dióxido de carbono. Esa teoría fue desarrollada por un equipo del Instituto Max Planck de Astronomía, que propuso un mecanismo físico-químico particular,
Cuando el CO2 sublima en la superficie del cometa, las microburbujas de gas atraviesan la capa de polvo, arrastrando consigo diminutas partículas metálicas. Si el níquel está presente en una forma más reactiva o en granos más finos que el hierro, puede ser liberado con mayor facilidad en las primeras fases de calentamiento. Este proceso no había sido observado antes en ningún otro cometa, Lund, que convierte al 3I Atlas en el primer caso documentado de liberación diferencial de metales en un cuerpo interestelar. Durante semanas, los astrónomos buscaron señales de hierro, pero los resultados fueron negativos. Los espectros de alta resolución obtenidos por el Very Large Telescope, VLT, en Chile, mostraban la presencia de múltiples líneas asociadas al níquel, pero ninguna correspondiente al hierro neutro o ionizado. El fenómeno desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. En principio, ambos elementos tienen propiedades físicas semejantes, temperaturas de sublimación similares y abundancias comparables en la mayoría de los cuerpos metálicos del sistema solar. Sin embargo, en el 3I Atlas, esa simetría parecía haberse roto. La posibilidad de que el cometa tuviera una composición intrínsecamente pobre en hierro fue considerada, aunque pronto se descartó como explicación principal. Los modelos de formación planetaria indican que los elementos metálicos pesados, como el hierro, son comunes en casi todos los entornos estelares debido a su origen en supernovas de tipo segundo, que los dispersan de manera uniforme en la galaxia. Si el 3I Atlas careciera realmente de hierro, significaría que se formó en una región extremadamente singular o en un periodo temprano del universo, antes de que las supernovas enriquecieran el medio interestelar. Sin embargo, la hipótesis más probable, apoyada por los datos posteriores, sugiere que el hierro sí estaba presente, pero permanecía atrapado en las capas internas del núcleo, sellado bajo materiales más volátiles. Cuando el cometa comenzó a acercarse al Sol y las temperaturas aumentaron, la liberación de gases se intensificó y la superficie se erosionó. Fue entonces cuando las observaciones empezaron a mostrar las primeras señales del hierro. El 12 de octubre de 2024, los espectros del VLT finalmente registraron líneas de emisión en torno a los 370 nanómetros, correspondientes al hierro neutro. El misterio empezaba a resolverse. El patrón de aparición gradual del hierro permitió inferir la estructura térmica del 3I Atlas. Su superficie parece actuar como una barrera que regula la liberación de distintos elementos a diferentes profundidades. Primero escapan los gases más ligeros y los metales más volátiles, como el níquel, y solo después, los elementos más pesados comienzan a desprenderse. Este comportamiento secuencial refuerza la idea de que el cometa posee una estratificación compleja, producto de procesos de compactación y enfriamiento que ocurrieron hace miles de millones de años en su sistema original. La detección tardía del hierro también permitió calcular la proporción entre ambos metales. En los cometas del sistema solar, la relación hierro-níquel suele ser de aproximadamente 1.1. En el 3I Atlas, en cambio, la proporción inicial medida fue de 1.5 a favor del níquel, aunque esta cifra se fue equilibrando con el tiempo conforme el hierro comenzó a volatilizarse. Al final de la fase de observación más intensa, los valores convergieron hacia una proporción más similar a la esperada, lo que confirma que el hierro estaba presente, pero liberado en una fase posterior de calentamiento. El hallazgo tiene implicaciones profundas. Primero, demuestra que los metales del 3I Atlas se comportan de manera diferente a los observados en los cometas locales, lo que sugiere variaciones en las condiciones de su formación. Segundo, indica que los procesos de sublimación en objetos interestelares pueden ser mucho más complejos de lo que se pensaba, involucrando mecanismos físico-químicos que dependen no solo de la temperatura, sino también de la textura y porosidad del material. Y tercero,
abre una nueva línea de investigación: el estudio comparativo de la metalicidad en cometas de distintos orígenes galácticos. Los datos del James Webb Space Telescope ofrecieron otro detalle revelador. En el rango infrarrojo medio, se detectaron picos de emisión correspondientes a partículas metálicas calentadas a temperaturas de entre 600 y 800 grados Kelvin. Esto significa que parte del polvo que rodea al cometa contiene granos metálicos lo suficientemente grandes como para retener calor y emitir radiación térmica. Estas partículas podrían haberse formado durante explosiones violentas dentro de su sistema original, o incluso ser fragmentos de material eyectado por supernovas cercanas antes de que el cometa se consolidara. La interacción de los metales con la radiación solar también ofrece información valiosa sobre la evolución del cometa. A medida que el 3I Atlas se acerca al Sol, los metales vaporizados contribuyen a la formación de una delgada atmósfera de átomos ionizados alrededor del núcleo. Esta corona metálica altera la manera en que la luz se dispersa, afectando el color observado y la intensidad del brillo. De hecho, algunos de los cambios en el tono verdoso del cometa podrían estar relacionados no solo con los compuestos de carbono, sino también con la emisión de ciertos metales en fase gaseosa. El comportamiento metálico del 3I Atlas, además de su relevancia científica, ofrece una oportunidad única para estudiar cómo los elementos pesados se distribuyen en los cuerpos interestelares. El níquel y el hierro son esenciales en la formación de planetas rocosos y núcleos metálicos. Al observar cómo se liberan y distribuyen en un cometa que proviene de otro sistema estelar, los astrónomos pueden deducir si los procesos de enriquecimiento metálico son universales o si varían significativamente entre regiones de la galaxia. En otras palabras, estudiar al 3I Atlas es también estudiar los orígenes del material del que están hechos los planetas. El enigma inicial del hierro ausente se transformó, con el tiempo, en una historia coherente sobre la evolución térmica del cometa. Lo que comenzó como una anomalía terminó siendo una de las pruebas más sólidas de que este objeto es un archivo viviente del pasado galáctico. Cada metal liberado, cada molécula detectada, es una página más del diario cósmico que el 3I Atlas lleva consigo desde su nacimiento. Mientras tanto, los científicos continúan vigilando su brillo metálico con la esperanza de detectar otros elementos, como el magnesio o el cromo, que podrían revelar aún más detalles sobre su composición original, pero, por ahora, el níquel y el hierro han sido suficientes para recordarnos algo esencial, que incluso en el frío y la oscuridad del espacio interestelar, los metales que alguna vez fueron forjados en los corazones de estrellas muertas siguen viajando, esperando el calor de una nueva estrella para volver a brillar. Pocas cosas fascinan tanto a los astrónomos como la formación de la cola de un cometa. Es el sello visual de estos cuerpos, una firma luminosa que surge cuando los hielos atrapados en su interior comienzan a evaporarse y el viento solar arrastra el material hacia el espacio. Sin embargo, en el caso del 3I Atlas, nada de lo que se observó siguió el patrón clásico. Su cola se comportó de un modo tan extraño que durante semanas los científicos debieron revisar sus modelos físicos para intentar explicar qué estaba ocurriendo. En los primeros registros tomados por el telescopio Subaru y por el Lowell Observatory, el cometa presentaba una cola orientada en dirección opuesta a la esperada. En lugar de alejarse del Sol, parecía apuntar hacia él. El fenómeno resultó tan sorprendente que algunos observatorios dudaron de sus propios datos, pensando que podría tratarse de un error instrumental. Pero conforme llegaron confirmaciones desde otros puntos del planeta, se hizo evidente que lo imposible estaba ocurriendo. El 3I Atlas mostraba una anticola. Las anticolas no son totalmente desconocidas, pero sí extremadamente raras. En condiciones específicas,
Cuando un cometa tiene un ángulo orbital particular y su nube de polvo se dispersa de cierta manera, parte del material puede alinearse de forma aparente hacia el Sol desde la perspectiva de la Tierra. Sin embargo, el caso del 3I Atlas era distinto. Las simulaciones realizadas por el Instituto de Ciencias Espaciales de Tokio mostraron que el efecto no era solo geométrico. El viento solar en aquel momento se encontraba en un estado de mínima actividad, con un flujo de partículas mucho más débil que el habitual. Esa reducción habría permitido que los granos más pesados del polvo emitido por el cometa siguieran trayectorias independientes, formando una estructura visible en sentido contrario al patrón tradicional. Este comportamiento puso de manifiesto la delicada interacción entre el 3I Atlas y el ambiente solar. El viento estelar actúa como una corriente invisible que empuja los gases y el polvo. Cuando esa corriente disminuye, los materiales más densos dejan de ser arrastrados eficazmente y permanecen en la vecindad del núcleo. En el caso del 3I Atlas, su propia rotación podría haber proyectado esos fragmentos hacia la dirección solar antes de que el viento retomara su fuerza. Así, durante varios días, el cometa exhibió dos colas superpuestas, una tenue y recta apuntando al Sol, y otra más difusa, expandiéndose hacia el lado opuesto. Las imágenes captadas por el VLT en Chile y por el Observatorio Gemini en Hawái revelaron con claridad esta doble estructura. Los astrónomos notaron que la anticola estaba compuesta principalmente de partículas de polvo relativamente grandes, micras a milímetros, mientras que la cola convencional, que comenzó a formarse semanas después, era mucho más fina y dominada por iones. Los datos espectrales confirmaron la presencia de moléculas ionizadas de monóxido de carbono y cianógeno, responsables de las emisiones azuladas que acompañan al característico resplandor verde del cometa. A medida que el 3I Atlas se acercaba al perihelio, el equilibrio cambió. El viento solar volvió a intensificarse, empujando de manera más decisiva el material gaseoso y forzando a la anticola a desvanecerse. En su lugar, emergió una cola principal impresionante, extendiéndose millones de kilómetros en el espacio. Su forma, captada en fotografías de larga exposición, era distinta de la de los cometas comunes. No presentaba una única línea fina, sino un abanico amplio y ligeramente curvado, como un velo de gas ionizado que se dispersaba bajo la influencia combinada del viento solar y del campo magnético heliosférico. El color de esta cola también fue objeto de estudio. Su tono verdoso se intensificó con el paso de los días, y los astrónomos descubrieron que el brillo provenía de la excitación de moléculas de carbono diatómico, C2, y de radicales, CN. El hecho de que la cola mantuviera esa intensidad, incluso a grandes distancias, indicaba que el cometa liberaba material de forma continua, y no a través de explosiones intermitentes, como suele ocurrir en otros casos. La uniformidad de su resplandor reforzó la idea de una rotación estable y de una superficie porosa que permitía una emisión constante de gas. Otra peculiaridad fue la aparición de una segunda cola mucho más delgada, compuesta casi exclusivamente de iones. Los análisis realizados por el Laboratorio de Investigación de Atmósferas y Espacio de la Universidad de Michigan indicaron que esta cola ionizada reaccionaba rápidamente a los cambios en el viento solar, curvándose de manera visible cuando se producían variaciones en la actividad magnética del Sol. Esto ofreció una oportunidad única para estudiar cómo los campos magnéticos heliosféricos interactúan con el plasma de un objeto interestelar, un tipo de experimento natural imposible de reproducir en un laboratorio. Mientras tanto, los telescopios terrestres continuaban registrando cambios sutiles en la geometría del cometa. Cada rotación parecía modificar ligeramente la dirección de los chorros de gas que emergían de su superficie. Los modelos tridimensionales generados a partir de estas observaciones sugieren que el 3I Atlas
posee varios puntos activos localizados, posiblemente fracturas o cráteres formados durante su larga historia interestelar. De esas zonas brotan chorros que, al interactuar entre sí, crean estructuras complejas en la coma y en la cola, a veces en forma de filamentos retorcidos que se mueven como cintas luminosas en el espacio. Los observadores profesionales y aficionados lograron captar imágenes de estas estructuras utilizando filtros específicos. En los registros más detallados, se distingue cómo las capas internas de gas ionizado forman una especie de espiral tenue, indicio de que el cometa podría tener un eje de rotación ligeramente inclinado. La combinación de este movimiento, con la presión del viento solar, produce patrones que parecen vivos, cambiando de forma en cuestión de horas. La anticola inicial, que tanto desconcertó al principio, se convirtió luego en una herramienta de calibración para los modelos de dinámica del polvo. Al analizar su duración y dispersión angular, los científicos pudieron estimar la densidad de partículas y su tamaño promedio. Los resultados mostraron que el polvo del 3I Atlas es inusualmente grueso, con granos que superan los 100 micrómetros en diámetro, muy por encima de la media en otros cometas. Esta característica explica en parte por qué el viento solar tuvo tantas dificultades para dispersarlo inicialmente. Pero quizás el detalle más revelador fue la estabilidad de la cola una vez establecida. A diferencia de lo observado en Borisov, cuya cola sufrió desintegraciones rápidas por fragmentación del núcleo, el 3I Atlas mantuvo una estructura coherente durante semanas. Esto confirma que su núcleo posee una cohesión superior, resistente a los cambios de temperatura y a las fuerzas centrífugas de su rotación. Esa resistencia podría ser una de las razones por las que el cometa no ha mostrado signos de fragmentación a pesar del intenso calor solar. Los estudios sobre el comportamiento de la cola también revelan información sobre el entorno espacial que rodea al Sol. Cada desviación, cada curvatura, es una respuesta directa al viento solar y a las variaciones en el campo magnético interplanetario. Por eso, los astrónomos aprovechan estas observaciones para trazar mapas del viento solar, utilizando al 3I Atlas como una especie de sonda natural. El cometa se convierte así en un instrumento científico improvisado que permite medir la interacción entre la materia interestelar y la energía del Sol. En las últimas semanas de observación directa, antes de que el brillo solar lo ocultara, el 3I Atlas presentaba una cola doble claramente definida, una de polvo, curva y suave, y otra ionizada, afilada y azulada. Esa combinación recordaba a las imágenes más icónicas de los cometas del pasado, pero con una intensidad que ninguno de ellos había mostrado. Era como si el viajero interestelar estuviera ofreciendo una última muestra de su energía antes de sumergirse en el resplandor del Sol. Cuando finalmente desapareció detrás del brillo solar, los científicos ya habían acumulado miles de imágenes y espectros. Cada una de esas observaciones será analizada durante años para comprender los mecanismos que dieron origen a este comportamiento anómalo. En la ciencia de los cometas, la cola del 3I Atlas será recordada como una de las más extrañas jamás observadas. Una estructura que parecía violar las reglas, pero que, al final, reveló la complejidad de las interacciones entre un cuerpo interestelar y nuestro propio Sol. Cada filamento de esa cola, cada partícula suspendida en su resplandor verde, es una historia escrita en movimiento. Son los granos de polvo que alguna vez formaron parte de un sistema lejano, ahora arrastrados por un viento estelar ajeno. Desde la Tierra, esos rastros luminosos son la evidencia visual de un viaje que comenzó mucho antes de que existiera nuestro mundo. El 3I Atlas, con su anticola imposible y su danza de polvo y plasma, no solo desafía la comprensión física de los cometas, redefine la manera en que imaginamos el contacto entre sistemas estelares. Por un instante,
En su resplandor verde, vemos cómo la materia de otro mundo se disuelve en la luz de nuestro Sol, dejando tras de sí una traza efímera que contará su historia durante siglos. El 3 de octubre de 2024 marcó uno de los encuentros más esperados de toda la misión de seguimiento del 3I Atlas. Ese día, el cometa pasó a su mínima distancia de Marte, ofreciendo a la ciencia una oportunidad que no volverá a repetirse en décadas. Por primera vez, un objeto interestelar se aproximaba lo suficiente a un planeta del Sistema Solar como para ser observado no solo desde la Tierra, sino también desde otro mundo. A una distancia de poco más de 1,5 millones de kilómetros, el 3I Atlas cruzó el plano de la órbita marciana, dejando tras de sí una estela de gas y polvo visible incluso para las cámaras de las sondas que orbitan el planeta rojo. Los 105 equipos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea coordinaron un operativo sin precedentes para captar imágenes desde Marte. El rover Perseverance, desde la superficie del cráter G0, y la sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, desde órbita, fueron programados para dirigir sus instrumentos hacia el sector del cielo donde se esperaba el paso del cometa. Aunque la magnitud aparente del 3I Atlas era muy débil para las cámaras del rover, los sensores de alta sensibilidad de ExoMars lograron registrar un brillo difuso compatible con la posición calculada. Fue la primera vez que un objeto interestelar fue observado desde otro planeta. Los datos recibidos mostraron una variación leve en la intensidad del brillo, posiblemente debido a la reflexión de la luz solar en las partículas más densas de su cola. El espectrómetro NOMAD de ExoMars también detectó una señal débil de emisión en longitudes de onda correspondientes al CO2, confirmando una vez más la composición dominante ya observada por los telescopios terrestres. Aunque las imágenes no mostraron detalles visibles del núcleo, la simple confirmación de su paso desde Marte fue suficiente para abrir una nueva rama de observación planetaria: el estudio de visitantes interestelares desde otros puntos del Sistema Solar. Mientras tanto, en la Tierra, los astrónomos seguían cada movimiento del 3I Atlas a través de una combinación de datos ópticos e infrarrojos. El cometa parecía reaccionar al encuentro con Marte de una manera particular. Su brillo aumentó ligeramente durante los días posteriores, lo que algunos modelos atribuyen a una mayor tasa de sublimación provocada por pequeñas perturbaciones gravitacionales del planeta rojo. Aunque la fuerza de Marte es demasiado débil para alterar su trayectoria, el encuentro pudo haber inducido vibraciones internas en el núcleo, fracturando zonas ya tensionadas y liberando más gas. Los científicos del Jet Propulsion Laboratory aprovecharon esa coincidencia para estudiar el efecto de pequeñas fuerzas planetarias sobre los objetos interestelares. Los resultados preliminares indican que, aunque el cambio en su órbita fue mínimo, sí se detectó una ligera modificación en su período de rotación. Esa diferencia, de apenas unos minutos, puede ser la huella de la energía redistribuida durante el encuentro con Marte. Es un recordatorio de que, en el espacio, incluso las fuerzas más sutiles pueden dejar marcas medibles cuando los instrumentos son lo suficientemente precisos. Para los ingenieros de ExoMars, el evento también tuvo una dimensión logística. La sonda tuvo que reorientarse con una precisión de segundos de arco para evitar la interferencia de la luz reflejada en la superficie marciana. Ese ajuste permitió que el espectrómetro detectara una señal limpia de la coma del 3I Atlas. Las imágenes procesadas posteriormente revelan una difusa nube verde con una extensión que, de haberse visto desde la Tierra, habría ocupado más de medio grado en el cielo. En las condiciones marcianas, donde la atmósfera es casi inexistente, esa luz se dispersó sin distorsión, ofreciendo una vista pura del halo de gas interestelar. Los científicos también aprovecharon para medir cómo el viento solar interactuaba con la cola del cometa desde otra perspectiva.
La posición de Marte, ligeramente adelantada respecto a la Tierra, permitió a las sondas registrar las variaciones del campo magnético que atravesaban la cola. Estas mediciones ofrecieron una mirada sin precedentes de cómo el plasma solar fluye alrededor de un objeto interestelar. Los datos revelaron una estructura en capas, una región interna rica en polvo neutro y otra externa dominado por iones altamente energizados. Esa configuración podría ser la clave para entender por qué el 3I Atlas mantuvo una cola tan estable pese a las variaciones del viento solar. En los centros de control en Madrid y Pasadena, las pantallas mostraban gráficas que parecían dibujar una coreografía celestial. Los picos de radiación aumentaban justo cuando el cometa cruzaba las líneas de campo magnético solar, como si el espacio respondiera a su presencia. El fenómeno no era solo bello, sino profundamente informativo. Cada fluctuación servía para reconstruir la estructura del viento solar en una zona donde nunca antes se había medido con tanta precisión. En cierto modo, el 3I Atlas estaba cartografiando la heliosfera con su propia cola. Desde la superficie de Marte, el Perseverance intentó registrar imágenes de larga exposición dirigidas hacia el horizonte. Las condiciones eran difíciles. La atmósfera del planeta dispersa la luz solar de una manera que reduce el contraste, y los instrumentos del rover no fueron diseñados para fotografía astronómica de larga distancia. Aún así, las cámaras Mastcam-Z capturaron una serie de puntos luminosos en movimiento lento, correspondientes a la posición calculada del cometa. Aunque la resolución no permitió identificar detalles, esas imágenes tienen un valor histórico. Es la primera vez que vemos, desde otro mundo, un objeto que viene de fuera de nuestro sistema solar. El evento fue seguido por miles de entusiastas en la Tierra. Los centros astronómicos abrieron transmisiones en vivo, y los foros científicos se llenaron de discusión sobre las implicaciones de estas observaciones. Algunos investigadores propusieron que los datos de ExoMars podrían utilizarse para refinar las leyes de interacción entre plasma y polvo en ambientes de baja densidad, un tema crucial para la física de cometas y exoplanetas. En los días 950 posteriores al encuentro, los modelos computacionales recrearon la trayectoria exacta del 3I Atlas en relación con Marte. Las simulaciones mostraron que la gravedad del planeta alteró ligeramente la forma de su cola, generando una leve curvatura, asociada a la interacción con el campo magnético marciano. Esa perturbación fue pequeña, pero detectable, y aportó datos valiosos sobre cómo los campos magnéticos planetarios influyen en la materia ionizada que viaja por el espacio. Durante las semanas en que el cometa permaneció visible desde 1900, Marte, el viento solar experimentó una serie de tormentas moderadas. Los instrumentos de ExoMars detectaron cómo esas oleadas de partículas afectaban la intensidad de la cola ionizada. Por primera vez, se midió de manera directa la reacción de un objeto interestelar ante una tormenta solar desde otro punto del sistema solar. Las fluctuaciones observadas confirmaron que el 3I Atlas posee una conductividad eléctrica inusualmente alta en su coma, posiblemente debido a la alta proporción de iones de carbono y oxígeno. Aunque las imágenes de Marte no muestran detalles espectaculares a simple vista, su valor científico es incalculable. Ofrecen una segunda perspectiva, libre de la interferencia atmosférica terrestre, que permite reconstruir con precisión tridimensional la estructura del cometa y de su cola. El hecho de que un objeto formado en otro sistema estelar haya sido observado por instrumentos fabricados por una civilización de la Tierra y operando desde otro planeta es en sí mismo un símbolo de lo lejos que ha llegado la curiosidad humana. Mientras, el 3I Atlas continuaba su trayectoria hacia el Sol. Los científicos sabían que pronto desaparecería tras el resplandor solar, oculto durante semanas antes de reaparecer en el cielo matutino. Pero las observaciones desde Marte quedaron registradas como una marca histórica.
la primera colaboración interplanetaria para observar un viajero interestelar. El cometa había viajado durante miles de millones de años por la oscuridad galáctica solo para ser testigo, por un instante, de la mirada curiosa de una especie que acaba de convertirse en una civilización planetaria. Mientras el 3I Atlas continúa alejándose lentamente del Sol, su luz comienza a desvanecerse entre el resplandor del amanecer terrestre. Por ahora, el cometa permanece oculto detrás del brillo solar, invisible incluso para los telescopios más sensibles. Esta fase de silencio es apenas un respiro antes de la siguiente oportunidad: su reaparición a principios de diciembre, cuando volverá a ser visible en el cielo oscuro de la madrugada. Para los científicos, ese momento será crucial. Será la primera ocasión en la que podrán comparar su estado antes y después del perihelio, y con ello medir cuánto ha cambiado su estructura tras enfrentarse al calor extremo de una estrella que no es la suya. El Sol, con su radiación implacable, ha actuado como un laboratorio natural. Cada partícula desprendida, cada variación en el brillo del 3I Atlas, constituye un experimento en curso sobre los efectos de la energía estelar en la materia interestelar. Los observatorios que no pudieron seguirlo durante las semanas de mayor luminosidad solar esperan ansiosos su retorno al campo visible. Se han preparado campañas coordinadas entre telescopios de distintas longitudes de onda, desde el óptico hasta el radio, para rastrear los cambios químicos y estructurales que el cometa haya sufrido. Se espera que parte del material expulsado forme una delgada corriente de polvo que acompañará su trayectoria durante meses, permitiendo reconstruir la composición de las capas que el Sol logró vaporizar. El 19 de diciembre, el cometa alcanzará su máxima aproximación a la Tierra, a una distancia de una unidad astronómica. No representará ningún riesgo, pero su paso ofrecerá una oportunidad única para realizar observaciones simultáneas desde ambos hemisferios. Los observatorios de La Silla, Mauna Kea, Cerro Tololo y el telescopio Gran Canarias ya han reservado tiempo de seguimiento. Los astrónomos planean medir la densidad de gas residual en su coma y la distribución del polvo en la cola, comparando estos datos con los obtenidos antes del perihelio. Así podrán evaluar cuánto material perdió el 3I Atlas y cómo la radiación solar alteró sus proporciones de carbono, oxígeno y metales. La atención también se centrará en el seguimiento del núcleo. Si la superficie del cometa sufrió fracturas, los reflejos de luz deberían mostrar variaciones periódicas en su curva de brillo. Este tipo de oscilaciones podría revelar un cambio en su periodo de rotación, quizá provocado por chorros de gas asimétricos que actuaron como propulsores naturales durante su paso cercano al Sol. Si se confirma, sería una demostración directa de cómo la sublimación puede modificar el movimiento rotacional de un cuerpo interestelar, algo que solo se había inferido en cometas del sistema solar. Después de diciembre, el 3I Atlas iniciará su lenta retirada. Su trayectoria lo llevará a atravesar la región exterior del sistema, donde se encontrará, por última vez, con Júpiter en marzo de 2026. Aunque la distancia será de varios millones de kilómetros, la magnitud del planeta gigante y la potencia de su campo gravitacional podrían alterar sutilmente la velocidad y dirección del cometa. Los astrónomos confían en que la sonda Juno, aún operativa en la órbita de Júpiter, logre captar alguna señal o imagen de este encuentro distante. Incluso, una detección mínima serviría para afinar los modelos de dispersión gravitacional que rigen el comportamiento de los visitantes interestelares al pasar por sistemas planetarios. Para entonces, el 3I Atlas habrá completado su breve estadía entre nosotros. Su camino seguirá alejándose del plano eclíptico hasta perderse otra vez en la oscuridad galáctica. Su velocidad hiperbólica garantiza que nunca regresará.
Este viaje de ida única es lo que lo convierte en un testigo invaluable. Todo lo que se logre medir en los próximos meses será literalmente la última palabra que la ciencia obtendrá de este viajero. Una vez que cruce los límites del dominio solar, ninguna tecnología actual podrá volver a observarlo. Sin embargo, la información recolectada hasta ahora ya ha transformado la astronomía contemporánea. Los datos químicos revelan que los cometas interestelares son más diversos de lo que se imaginaba. No son simples fragmentos errantes, sino archivos de condiciones físicas distintas, reliquias de entornos estelares que tal vez ya desaparecieron. Cada una de las moléculas detectadas en el 3I Atlas, desde el CO2 que domina su coma hasta los rastros de níquel y hierro liberados con el calor, amplía nuestro mapa de la materia galáctica. Además, el estudio de su comportamiento térmico ha demostrado que los objetos interestelares pueden conservar su integridad mucho más tiempo de lo esperado. El hecho de que el 3I Atlas no se haya fragmentado durante el perihelio indica que su estructura interna posee una cohesión inusual, probablemente producto de un proceso de compactación ocurrido en un entorno de alta presión o de ciclos de congelación repetidos a lo largo de su historia. Este tipo de datos ayuda a refinar los modelos sobre cómo se forman los núcleos cometarios en otras regiones de la galaxia y cómo podrían sobrevivir a las violentas eyecciones gravitacionales que los expulsan de sus sistemas natales. La posibilidad de que su núcleo esté compuesto por capas alternas de hielo de CO2 y polvo metálico ha llevado a algunos científicos a sugerir que el 3I Atlas podría representar una clase intermedia entre cometas y asteroides helados. Esa categoría, apenas teórica hasta ahora, describiría objetos que combinan la dureza estructural de los asteroides con la volatilidad química de los cometas. Si se confirma, significaría que el 3I Atlas es el primer ejemplo conocido de un nuevo tipo de cuerpo interestelar híbrido. Más allá de los datos técnicos, el paso del 3I Atlas tiene un valor simbólico profundo. Nos recuerda que el sistema solar no es un espacio cerrado, sino una estación temporal en un flujo continuo de materia galáctica. Los fragmentos de otros soles cruzan nuestra vecindad de vez en cuando, trayendo consigo historias escritas en hielo y metal. Observarlos es, en cierto modo, escuchar los ecos de la evolución cósmica. Las agencias espaciales ya planean el futuro. La NASA ha anunciado que la próxima generación de observatorios, como el Nancy Grace Roman Telescope y el observatorio Vera Rubin, será capaz de detectar objetos interestelares con meses de anticipación, permitiendo incluso el lanzamiento rápido de sondas automáticas para interceptarlos. La experiencia adquirida con el 3I Atlas será la base de esos proyectos. Cada parámetro medido, cada curva de luz, servirá como referencia para las misiones que en el futuro podrían analizar directamente la superficie de un visitante interestelar. Cuando la comunidad científica publique los resultados finales, se espera que el 3I Atlas se consolide como uno de los objetos más estudiados de la historia moderna de la astronomía. Sus datos ya están siendo comparados con los obtenidos de Oumuamua y Borisov para crear un catálogo de propiedades comunes y diferencias esenciales. Este catálogo permitirá estimar cuántos de estos viajeros podrían existir en la galaxia y con qué frecuencia cruzan el dominio del Sol. Algunos cálculos preliminares sugieren que, en promedio, un objeto interestelar del tamaño del 3I Atlas podría entrar en nuestro sistema cada 80 a 100 años, aunque la mayoría pasa inadvertido. Saberlo nos invita a mirar el cielo con una nueva conciencia. En cualquier momento, otro visitante podría estar acercándose. Cuando los telescopios vuelvan a captarlo en diciembre, los astrónomos observarán no solo a un cometa, sino a un sobreviviente. Su paso junto al Sol habrá modificado su superficie. Tal vez algunos fragmentos se hayan desprendido, tal vez su rotación sea diferente, pero seguirá allí, visible por última vez
antes de su partida definitiva. Su brillo, aunque tenue, representará el cierre de un ciclo de observación que unió a científicos de todos los continentes y a instrumentos en Marte, la Tierra y el espacio. En esa despedida se resume la esencia misma de la exploración científica. Mirar lo desconocido, comprender lo fugaz, registrar lo irrepetible. El 3I Atlas vino de lejos. Atravesó nuestro sistema con la indiferencia de un viajero que no busca destino y, sin embargo, en su breve encuentro nos dejó conocimiento, preguntas y una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el universo. Cuando finalmente desaparezca detrás del resplandor de las estrellas, sabremos que parte de su viaje continuará con nosotros, en los datos, en los modelos y en las imágenes que revelaron su paso. Habrá regresado al silencio del espacio interestelar, pero el eco de su visita persistirá en los laboratorios, en los observatorios y en la mente de todos los que levantaron la vista para verlo cruzar. El 3I Atlas no pertenece a ningún sol, pero durante unos meses fue parte de nuestra historia. Y tal vez, en algún lugar del cosmos, otro mundo mire hacia su cielo y vea pasar un viajero semejante, preguntándose, como nosotros, ¿qué secretos guarda la materia que viene de las estrellas?